Bueno, lo llamamos la cirugía íntima. En realidad tiene que ver con que se realizan cirugías en las partes íntimas, o sea, en los genitales, ¿no? Por decirlo como corresponde, porque íntimo por ahí puede tener que ver con otra cosa, ¿no? Digo, porque pareciera como que... La intimidad. La intimidad. Operamos la intimidad. No, se trabaja justamente sobre los genitales. Y bueno, ¿y cuál es el propósito de poder entender y poder explicar y poder dar la información adecuada? Que es que, como decíamos en la información al principio del programa, ha habido un enorme incremento de las personas que requieren o que piden este tipo de cirugías. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿personas que necesitan de este tipo de cirugías? Rescatamos evidentemente que esa posibilidad exista frente a determinadas circunstancias, pero no podemos dejar de mencionar, y ya vamos a hablar con los especialistas, acerca de cuáles son los riesgos que implica esta cirugía y tomarlo con cierta banalidad, como una cosa express, como que en los últimos años también se han tomado las cirugías estéticas, como que me arreglo la cara, me corro el ojo, me opero 4 partes del cuerpo al mismo tiempo y después sufrimos las consecuencias y tenemos las consecuencias que después nos enteramos en los programas de televisión. Bueno, es complejo. Está con nosotros, ya saben, la doctora Isa, que es ginecóloga. Está con nosotros el doctor Walter Guedín, que es psiquiatra y sexólogo, porque acá también hay una pata importante. ¿Qué es lo que nos está pasando, que estamos requiriendo? Queremos modificar esta situación que forma parte de nuestro proceso natural, como envejecemos de todo, bueno, también de eso, ¿no? Y está con nosotros la doctora Lucila Mangas, que es cirugía plástica, reparadora, y que, bueno, que es quien nos va a poder explicar concretamente en qué consiste, cuáles son los riesgos y qué es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, empezamos por vos, Lucila. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que la gente busca hacerse? Primero enterarnos. Cuando hablamos de cirugías íntimas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, coincido totalmente con ustedes en cuanto a que no hay que banalizar el tema, ¿sí? O sea, hoy en día no buscamos realizar vaginoplastias o vulvoplastias de diseño o de aquellas como de pacientes vírgenes de 15 años, ¿sí? Sí. La idea es, por lo menos desde el hospital público, de nuestra consulta, atender toda aquella patología. O sea, ¿qué nos referimos con esto? Nos referimos a aquellas pacientes que a lo mejor son jóvenes, que no han tenido hijos, pero que tienen una asimetría en sus genitales externos o alguna malformación en sus genitales externos, que les lleva a tener alteraciones en su vida cotidiana, que no pueden utilizar ropas ajustadas, que no pueden andar en bicicleta, que refieren irritaciones crónicas, infecciones a repetición. Mirá. Bueno, en esos casos, aún a pesar de no haber tenido hijos, se hace una evaluación muy completa de ese tipo de pacientes y en algunos casos se plantea una cirugía reparadora de toda la zona genital. O sea que hay varios componentes que pueden justamente ser considerados para poder realizar una cirugía y mejorar obviamente la calidad de vida de la persona, porque estás mencionando situaciones cotidianas, ¿no? Digo, más allá, acá no juega lo estético, sino que tiene que ver con las actividades diarias que pueden verse distorsionadas por este problema. Seguro. ¿Se nace de esta manera con esta situación o esto se puede...? Sí, en algunos casos sí, es una patología donde ya el paciente nació con alguna alteración en sus genitales y muchas veces algunas pacientes cuando han tenido muchos partos o partos muy traumáticos, episiotomías con algunos problemas, pasan a tener alteraciones en su anatomía, en la morfología de sus genitales que también les traen este tipo de consecuencias. O sea, pasan a tener, como te decía, infecciones a repetición, irritaciones crónicas, alteraciones. A veces no es solamente lo estético o lo visual solamente, sino que estas pacientes realmente refieren síntomas. Claro, ¿sí? Por está esa bien. Alteración. Ahora, el hecho de que este recurso esté, y que celebramos que esté, porque obviamente estamos hablando de personas que tienen la posibilidad de mejorar su condición, sufriendo determinadas circunstancias durante mucho tiempo, se mete lo otro, ¿no? Y entonces se mete este componente, ante todo, yo creo que social, psicológico, ¿no? Donde... Moda. Sí, claro, por eso digo esta cosa social donde, ay, sí, ¿viste lo que salió? Bueno, te cuento que a partir de ahora vos podés transformarte en este tipo de mujer. ¿Qué nos pasa, Walter, que entramos como en esa variante y empezamos a pensar en esa posibilidad? Mirá, yo creo que hay una diferencia entre las mujeres y los varones que buscan este tipo de cirugías o este tipo de intervención. Pero las mujeres por moda y por una cuestión de ideal de belleza. Y por sentir que, bueno, rejuvenecen sus genitales y eso impacta en su autoestima. Que en algunos casos puede ser y en otros casos no. Porque en otros casos no se sienten bien
con la operación, con la intervención, con el resultado de la misma, ¿no? Me cuesta creer que la autoestima se pueda elevar, pero lo mismo que lo podés hacer en algunos casos. Sí. Perdón, no. Es viernes. No, en algunos casos, a veces después de un parto muy traumático y que haya quedado alguna deformación muy evidente. Está bien. Yo tal vez esa mujer tiene mucha vergüenza de mostrarse. Está bien. Lo puedo comprender perfectamente. Imaginemos, hablando específicamente de qué piden estas mujeres, o por lo menos a mí me consulta como sexólogo, ¿qué me puedo hacer? A ver, porque tengo un colgajo, ¿no?, en los labios menores, o porque tengo labios mayores que se han reducido, ¿no?, o también han disminuido de tamaño, o se muestran en forma de colgajo. Tengo una caperuza del clítoris, ¿sí?, que cubre demasiado el clítoris y no me deja sentir. Y en los hombres, y ahí es la diferencia, el complejo del pene pequeño. Por lo tanto, buscan cirugías de elongación peneana o engrosamiento del pene, ¿no? ¿Esto existe? Sí, por supuesto que existe. Pensé que era como una gran mentira comercial. No, claro, porque viste esos grandes titulares, elongación, engrosamiento. Y vos decís, mira, yo te voy a contar una historia. De la gran insatisfecha de la historia fue Marie Bonaparte. Descendiente de Napoleón Bonaparte. Ella, a comienzos del siglo XX, ¿no?, empezó con su dinero a hacer una investigación porque se sentía insatisfecha, no tenía orgasmos. Entonces hizo un estudio, ella no siendo médica, y comprobó que la distancia entre el clítoris y la uretra en ella estaba aumentada, y que las mujeres que tenían un aumento de esa distancia tenían dificultades. La primera, se hizo operar y no logró el resultado deseado. Mirá. Operaciones de esta envergadura en aquella época. Impresionante. Y se hizo analizar con Freud, y de ahí ella fue, además de tratar su complejo, fue una teórica del psicoanálisis, y después ayudó a Freud a mudarse a Londres luego del nazismo. A ver, sumando ambas cosas, ¿no? La psiquiatría, la sexología, la alternativa de la cirugía. ¿Existen problemas sexuales que pueden ser resueltos a través de una cirugía reparadora? O sea, el hecho de no poder tener orgasmos, el hecho de no poder disfrutar un acto sexual, ¿pueden tener que ver o estar vinculados a alguna de estas circunstancias de las que estamos describiendo recién? Cuando existe, yo creo, este tipo de malformaciones o de patologías clínicas, o en el hombre también, en las mujeres, cuando existen problemas, por ejemplo, enfermedad de Peyronie, que es un endurecimiento, ¿sí?, del pene, porque se fibrosa una capa del pene que se llama albuginia. Entonces esto produce una curvatura, una curvatura que puede ser dolorosa en ese caso, o en el caso de fibrosis de los cuerpos cavernosos, por diabetes, por otras causas vasculares, neurológicas. En ese caso puede resolver. Pero en casos de la estética no resuelve una disfunción sexual. Muchas veces ponemos en la posibilidad estética la solución a nuestros problemas, y en algunos casos esto va exactamente en sentido contrario, y pueden justamente uno sufrir alteraciones a partir de una intervención quirúrgica que puede empeorar determinadas circunstancias, y por eso que también vamos a hablar con Karina respecto a cuáles son los principales problemas a evaluar, a tener en consideración para poder definitivamente resolver si esto está bueno hacerlo, no está bueno hacerlo, cuáles son los riesgos, al igual que cualquier otra cirugía. Hacemos una pequeñísima pausa, ya estamos de vuelta.